Básicamente para tener en cuenta que en los últimos años se ha demostrado una mejoría en las tasas de supervivencia tanto en primer año como también hacia los 5 años después del trasplante cardíaco, y esto probablemente relacionado por el mejor entendimiento del intensivista, de la fisiología del trasplante cardíaco, además del cuidado, la mejoría en las técnicas quirúrgicas y la mejoría también en el cuidado que le da en el posoperatorio a largo plazo los cardiólogos especialistas también en trasplante cardíaco. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Entender de qué se mueren más este tipo de pacientes durante los primeros días de posoperatorio. Y en esta tabla, en esta gráfica, podemos observar que las principales causas de muerte están relacionadas con la disfunción primaria del injerto, adicionalmente el rechazo agudo del trasplante, los procesos infecciosos y la falla orgánica múltiple. Entonces, sobre esto es donde nos vamos a centrar para nuestra revisión. No sin antes haber repasado lo que es los cambios fisiológicos propios del corazón denervado, y en este orden de ideas, pues tener en cuenta que la pérdida del tono o de la inervación del sistema nervioso autónomo y en especial la pérdida del tono simpático le van a dar unas propiedades de frecuencia cardíaca a este tipo de pacientes, en los cuales van a tener normalmente frecuencias cardíacas entre 90 y 110 latidos por minuto. Como podemos mirar en el gráfico de la derecha, el corazón denervado tendrá una respuesta cronotrópica disminuida, esto debido a que dependerá principalmente del aumento o la disminución de las catecolaminas circulantes para poder cambiar y responder como tal a las demandas que necesita el paciente dado en el momento pues, del posoperatorio inmediato. De aquí hay que tener en cuenta que hay que garantizarle este tipo de frecuencias cardíacas como entre 90 y 110, y si el paciente no las cumple, pues quizás considerar respaldarlos con un marcapaso epicárdico, pero también tener en cuenta que la capacidad de respuesta para estos pacientes ante el deterioro hemodinámico será principalmente basada en la optimización de precarga. Hay que tener en cuenta también que dentro de los cambios fisiopatológicos del trasplante cardíaco vamos a presentar edema de las paredes, esto principalmente mediado por procesos inflamatorios, y este edema de las paredes nos va a empezar a afectar principalmente la función diastólica del injerto. Tener en cuenta también que existirán cambios anatómicos propios de la cirugía, como las suturas dentro, pues a nivel de la aurícula izquierda principalmente, implicando y deteriorando su función como reservorio y esto pues permitiendo una facilidad en la transmisión de presiones tanto de la circulación pues, del ventrículo izquierdo hacia la circulación pulmonar. ¿Qué es lo relevante a tener en cuenta del preoperatorio y que nos va a impactar directamente en el posoperatorio de nosotros? Pues básicamente tener en cuenta cuál es el estado preoperatorio de este tipo de pacientes, principalmente el estado nutricional, se ha visto directamente reflejado en la probabilidad de desenlaces adversos en este tipo de pacientes. Adicionalmente, condiciones como la fragilidad también tiene impacto directo en los mismos. Pero hablando un poco más de las condiciones hemodinámicas previas al trasplante, principalmente el cateterismo derecho, los datos que este nos arroja también nos indicará condiciones que estarían relacionadas con desenlaces adversos, principalmente hablando del gradiente transpulmonar mayor de 15, una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Guts o la presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio. Es importante tener en cuenta si estos pacientes al momento de trasplante ingresan o no en un estado de bajo gasto cardíaco. Es importante tener en cuenta las indicaciones por las cuales ingresa a este paciente o por las cuales será trasplantado, principalmente teniendo en cuenta mnemotecnias como la I need help y adicionalmente condiciones como por ejemplo el deterioro de la perfusión de fin de órgano, fallas cardíacas refractarias al manejo inotrópico o condiciones como por ejemplo las denominadas excepciones para el trasplante cardíaco, las cuales están incluidas en la categoría 4 de la lista de espera para trasplante como tal. Una vez conocemos esas indicaciones, tenemos que considerar las posibles contraindicaciones que tenga este paciente, principalmente porque las contraindicaciones pueden ser de carácter relativas, no absolutas, y esas contraindicaciones relativas podrían también impactar directamente en los desenlaces del paciente. Finalmente, ver si es un paciente que viene directamente de lista de espera, si es un paciente que viene con soporte circulatorio mecánico como puente al trasplante, o si es un paciente que viene con soporte circulatorio como puente de recuperación y reconsideración para la posibilidad de trasplante. ¿Qué debemos tener en cuenta del intraoperatorio? La técnica quirúrgica, hoy en día la técnica Vicava es la más usada, sin embargo, otras técnicas previamente usadas, como por ejemplo la vía trial, puede estar relacionada con una mayor proporción de trastornos de la conducción AB,
Adicionalmente, técnicas como la técnica total puede estar relacionada con mayor probabilidad de sangrado, mayor probabilidad de estenosis de las venas pulmonares, que son consideraciones importantes para nosotros. ¿Y qué le deberíamos preguntar al anestesiólogo en el momento en que arriba el paciente a la unidad de cuidado intensivo? Básicamente, si hay probabilidad de embolismos aéreos, cuál fue el ritmo y la frecuencia cardíaca con la que salió ese paciente, esto principalmente porque estará relacionado con los tiempos de isquemia a los cuales fue sometido el órgano, el sangrado que tuvo intraoperatorio, cuál es el estado de coagulación de salida del paciente, la función valvular, principalmente hablando de la válvula tricuspidea, pero también en menor proporción la válvula mitral, la función sistólica y adaptación del ventrículo derecho valorada por ecocardiografía transesofágica al momento de la salida de bomba, los soportes con los que ingresa ese paciente, la hemoglobina y los marcadores de perfusión actuales. Nos vamos a centrar en estas 6 condiciones que son importantes para tener en cuenta, y la guía publicada en diciembre del año pasado sobre trasplante cardíaco y de pulmón, pues básicamente nos van a hablar de que debemos tener una monitoría pues convencional, pero el catéter de arteria pulmonar sigue siendo vigente, sobre todo para la monitoría de este tipo de pacientes. El ecocardiograma, ya sea transtorácico o transesofágico, pues nos van a dar información bastante relevante, que pues básicamente sería principalmente estas, como por ejemplo la valoración del grosor de la pared ventricular. Esto, como se los había mencionado previamente, por aumento del edema que se puede dar a este nivel, que nos van a llevar a comprometer principalmente la función diastólica, pero también en condiciones patológicas nos ayudaría a diagnosticar la presencia de una disfunción sistólica sobre la cual debemos centrar nuestra atención. Alteraciones en la morfología atrial dada por las suturas, como lo había comentado previamente. Es frecuente que encontremos derrames pericárdicos, los cuales debemos hacer seguimiento de manera diaria, buscando la posibilidad de que esto nos pueda impactar en la condición hemodinámica del paciente y obviamente actuar de manera oportuna. Finalmente, la revisión de la válvula tricuspidea, principalmente dentro de las primeras 24 horas, sobre las cuales en casos de insuficiencia severa y bajo una valoración multidisciplinaria se deberá considerar la posibilidad de llevar a una valvuloplastia. Principalmente el rol va a ser el diagnóstico de la disfunción primaria del injerto. Sin embargo, pues tendremos otras opciones, como por ejemplo en la evaluación del rechazo y la vasculopatía del injerto cardíaco, en las cuales, digamos, el rol del ecocardiograma podría ser un poco más limitado. Este tipo de pacientes desde el preoperatorio pueden ingresar a la unidad de cuidado intensivo y generalmente van a ingresar, si tienen alguna indicación de anticoagulación, serán anticoagulados con warfarina. Debemos revertir esta anticoagulación para poder llevar a la cirugía, y esa meta va a ser un INR de menor de 1.5 prequirúrgico. El plasma fresco congelado es una opción, claro, pero no es la primera opción. La primera opción será protocolos con vitamina K a dosis bajas, tratando de disminuir la probabilidad de anafilaxia, aproximadamente 5 miligramos en dosis única. Y aquí el concentrado de complejo protrombínico cobra una mayor relevancia porque nos permite exponer en menor proporción a estos hemoderivados, generando un menor riesgo de desarrollo de sensibilización en este tipo de pacientes. Finalmente, en la monitoría de la coagulación posoperatorio, pues tenemos las pruebas de coagulación convencionales, pero el estándar de cuidado será el tromboelastograma o la tromboelastrometría rotacional, la cual ha demostrado disminuir la probabilidad de exposición a hemoderivados en este tipo de pacientes, y esto pues mediado o guiado por las transfusiones a través de algoritmos, como por ejemplo en los cuales podemos dirigir la transfusión directamente por plaquetas, concentrado de complejo protrombínico o plasma, o crioprecipitados y concentrados de fibrinógeno. Con respecto a la vasoplejía, esta es una población específicamente susceptible de presentarla en el posoperatorio, esto principalmente porque son pacientes que pueden venir consumiendo de manera crónica pues el manejo propio de la falla cardíaca, como son los ARA2, y no nos da tiempo de suspenderlo al menos con un tiempo mayor de 24 horas, y eso genera de por sí un factor de riesgo adicional para el desarrollo de la vasoplejía. Adicionalmente, los tiempos de isquemia, los tiempos de bomba a los cuales son sometidos los pacientes, pues aumentarán aún más el riesgo de desarrollarla, y el manejo de la vasoplejía en este contexto pues no va a cambiar con respecto a la vasoplejía en el posoperatorio de cirugía cardiovascular en general. Importante tener en cuenta que cuando lleguemos a necesitar el azul de metileno, pues se puede estar relacionado con un aumento en la resistencia vascular pulmonar, lo cual puede terminar aumentando, impactando directamente en la poscarga del ventrículo derecho, y pues obviamente esto pues será una condición importante
porque pues nos podemos enfrentar con mayor razón a una disfunción primaria del injerto, la cual va a caracterizarse por presentarse dentro de las primeras 24 horas del posoperatorio, en la cual debemos descartar causas como tal adicionales o diferentes a esta, y debemos tener en cuenta estos criterios hemodinámicos tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho, para poder, digamos, llegar al diagnóstico de la misma. En el caso del ventrículo izquierdo será una FEBI menor del 40%, una presión de la aurícula derecha mayor de 15, una cuña mayor de 20 milímetros de mercurio con un índice cardíaco menor de 2.0, y la severidad va a estar dada por el grado de necesidad de soporte, ya sea inotrópico o soporte circulatorio mecánico al cual requiera el paciente. De igual manera, la disfunción primaria del derecho pues será caracterizada por un aumento de las presiones de la aurícula derecha, una cuña que se puede encontrar normal pero con un índice cardíaco bajo, y esto también relacionado con un gradiente transpulmonar menor de 15 y una presión sistólica de arteria pulmonar menor de 50, o la necesidad de un dispositivo de asistencia ventricular derecha. ¿Por qué es importante hablar de esta condición? Principalmente porque esto está directamente relacionado con la mortalidad de este tipo de pacientes, en especial en las disfunciones severas del ventrículo izquierdo o en la disfunción del ventrículo derecho, y no solo con mortalidad, sino que con condiciones adicionales como por ejemplo el desarrollo de la falla renal en el posoperatorio, la cual puede llegar a ser hasta de un 70% de estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores de riesgo relacionados con el donante, con el receptor, factores de riesgo relacionados con el procedimiento como tal, pero tratando de estratificar un poco el riesgo de desarrollar la disfunción primaria, la literatura nos recomienda el uso de herramientas de tamizaje, como por ejemplo el Radial Score, el cual consta de estas 6 variables, y cuando tenemos más de 2 de estas variables, pues podríamos considerar un alto riesgo de progresar a una disfunción primaria del injerto. El manejo será de acuerdo al perfil hemodinámico que tenga este paciente, si es una falla ventricular izquierda, si es una falla ventricular derecha, el acople que tenga cada una de estas cámaras con su respectiva circulación de salida, y las propiedades farmacológicas de cada vasopresor o inotrópico que nos pueda ofrecer sobre la resistencia vascular pulmonar o capacidad inotrópica de cada uno de estos. Es de importancia vital tener en cuenta que el ventrículo derecho es una de las piedras angulares a cuidar en este posoperatorio, y debemos sospecharlo y actuar rápidamente, ajustar el ritmo, la frecuencia cardíaca, descartar diagnósticos diferenciales, brindarle una estrategia de ventilación protectora del ventrículo derecho, como bien lo mencionaron en charlas anteriores, darle una buena contractilidad o una inotropía adecuada, ya sea por el uso de milrinone o dobutamina. Adicionalmente, garantizarle una precarga adecuada, evitando estar en baja precarga o en estados de alta precarga, valorables pues por técnicas ultrasonográficas. Adicionalmente, garantizar una poscarga adecuada al ventrículo izquierdo, ya sea en presencia o no de hipotensión o en presencia o no de hipertensión pulmonar, pues podríamos considerar el uso de nitroprusiato, norepinefrina o vasopresina. Y si no logramos optimizar el rendimiento del ventrículo derecho, considerar el uso de vasodilatadores pulmonares, ya sea como óxido de nítrico o epoprostenol. Finalmente, cuando todas estas medidas han fallado en lograr como tal nuestra meta de cuidar ese ventrículo derecho, pues terminaremos usando los soportes circulatorios mecánicos. ¿Qué nos recomienda la guía? Como primera línea, usar el óxido nítrico o el epoprostenol. Si hay ausencia de hipotensión sistémica, podríamos considerar el nitroprusiato o la nitroglicerina, pero cuando miramos, por ejemplo, propiedades, por ejemplo, como el epoprostenol, este puede tener un cierto impacto, inclusive inhalado a nivel hemodinámico, sobre la presión arterial sistémica, puede tener, sobre todo cuando se administra intravenosa, efectos sobre la agregación plaquetaria. Eso es algo muy importante a considerar con el epoprostenol. Y el óxido nítrico pues no debería usarse a dosis mayores de 20 partes por millón, no ha demostrado como tal mejorar el rendimiento, y adicionalmente debe tenerse mucho cuidado al momento del retiro, porque los retiros demasiado rápidos pueden generar hipertensión arterial pulmonar de rebote. La milrinona es una opción adecuada, también sugerida por la guía, especialmente inhalado a dosis de 6 miligramos hora, que podría considerarse también en estos casos. ¿Y cuál es mejor de los dos sugeridos por la guía como primera línea? Pues básicamente no hay diferencias hemodinámicas entre lo que le puede entregar el óxido nítrico o el epoprostenol a estos pacientes. Vemos aquí diferentes ensayos realizados previamente, en los cuales podemos mirar que los cambios en la resistencia vascular pulmonar, los cambios en el índice cardíaco o en la reducción de la presión venosa central son similares entre el uno y el otro. Sin embargo, quizás la única diferencia que podríamos encontrar de manera relevante es que los costos pueden ser mucho menores con el uso de epoprostenol.
El ECMO, cuando inicia la terapia circulatoria mecánica extracorpórea, pues debería hacerse de manera temprana una vez hemos utilizado ya estos vasopresores, inotrópicos, vasodilatadores pulmonares. Debería tratar de no demorarse en iniciarse, porque esto ha demostrado en cierta forma o sugiere por lo menos una mejoría en la supervivencia de estos pacientes. Es difícil encontrar ensayos clínicos con poblaciones grandes que nos permitan como tal dar una recomendación fuerte en el uso de circulación extracorpórea debido pues a la población que es tan pequeña de este tipo de pacientes. Finalmente, la inmunosupresión la podemos dividir en 3 tipos de terapias: la inducción, el mantenimiento y la terapia del rechazo. Básicamente, para inducción podemos usar lo que es la inmunoglobulina antitimocítica, principalmente en el país, aunque la literatura nos sugiere también la posibilidad de usar los inhibidores del receptor de la interleuquina 2 como el basiliximab. Sin embargo, pues no cuenta con registro INVIMA para esta indicación en el país como tal. El mantenimiento va a estar dado por 3 pilares: 1 son los esteroides, 2 los inhibidores de calcineurina como la la ciclosporina y el tacrolimus, y los inhibidores de la proliferación como el micofenolato y la aciatropina. Existen otras opciones como el everolimus o sirolimus que la literatura nos sugiere para el manejo en pacientes con alto riesgo de disfunción renal aguda, pero en general en este consenso nos muestran que una de las principales terapias o combinaciones usadas es el uso de tacrolimus, micofenolato y el uso de corticosteroides. ¿Cuándo iniciarlos? Es una de las preguntas más importantes quizás para el intensivista, y el esteroide podría iniciarse, como nos muestra este ejemplo del Hospital de Toronto, desde inclusive el intraoperatorio. En otros protocolos podríamos encontrar, por ejemplo, el uso en el posoperatorio inmediato, como en el protocolo institucional. Adicionalmente, deberíamos iniciar en el posoperatorio inmediato el micofenolato, y el tacrolimus, que sería el inhibidor de la calcineurina, estaríamos iniciándolo aproximadamente entre el día 3 o el día 4, dependiendo si recibió o no una terapia de inducción con inmunoglobulina antitimocítica. Finalmente, lo que debemos saber del rechazo del injerto básicamente se dará principalmente por la sospecha clínica, principalmente relacionado con la presencia de taquiarritmias, pero el diagnóstico será netamente por biopsia endomiocárdica e histopatológico. Podemos encontrar rechazo hiperagudo, agudo o crónico dependiendo del tiempo de presentación, pero en cuidado intensivo nos interesa el paciente que hace rechazo, que se complique hemodinámicamente, en los cuales debemos establecer un manejo agresivo con el uso de corticosteroides, el uso de plasmaféresis, inmunoglobulina antitimocítica o inmunoglobulina G. Básicamente, la profilaxis antimicrobiana que debemos tener en cuenta para este tipo de pacientes será la bacteriana, la cual estará principalmente relacionada con el protocolo institucional del centro trasplantador. Adicionalmente, la profilaxis que no debería faltar es la profilaxis para citomegalovirus con ganciclovir o valganciclovir, y el tiempo de duración de esta profilaxis va a estar principalmente determinado por las serologías tanto del donante como del receptor. La profilaxis para neumocistis con trimetoprim-sulfa, y de pronto un poco más discutido la profilaxis para hongos con fluconazol como tal. Estas son las principales causas de infección dentro del primer mes en los pacientes posoperatorios del trasplante, pero en el posoperatorio inmediato y en la unidad de cuidado intensivo, las infecciones van a ser principalmente presentadas entre el día 8 y el día 30 del posoperatorio, y van a ser principalmente de tipo bacterianas, dadas por enterococos, cocos gram positivos, pseudomonas, pero también en gran proporción las infecciones virales. Finalmente, los mensajes para llevar a casa es que estas intervenciones terapéuticas que nosotros podamos hacer en los pacientes posoperatorios de trasplante cardíaco, pues serán basadas en el conocimiento de la fisiología o los cambios fisiopatológicos de este proceso. Adicionalmente, los esfuerzos deben ir dirigidos a los factores que más impacten en la mortalidad en el posoperatorio del trasplante, pero no olvidarnos de esas otras condiciones que quizás no tienen tanto impacto y que pueden actuar como diagnósticos diferenciales. El manejo siempre debe ser en equipo multidisciplinario. Es un proceso bastante amplio que requiere conocer muchos aspectos, por lo tanto, pues obviamente el hecho de contar de diferentes opiniones y de especialistas en cada uno de estos puntos, pues será de gran relevancia, y adicionalmente, pues la evidencia en muchos de los puntos en el posoperatorio es todavía escasa, y los manejos terminan siendo adaptados muchas veces a los protocolos de cada centro trasplantador. Muchísimas gracias.